Dios les bendiga allá en esa iglesia reconciliados por amor y a sus pastores. Saludos cordiales desde Colombia. Yo soy Paulo Tremba, misionero de área para Misiones Cuadrangulares Internacional. Trabajo en Centro y Suramérica. Trabajo con líderes, trabajo con juntas directivas. Estoy dedicado a entrenar líderes, a acompañar a líderes y ayudarles a crecer y ojalá a aportar algo para que cada uno de ellos y todos en equipo podamos ser muy efectivos en esta región, alcanzando a los que todavía no han escuchado y poder obtener una gran cosecha que va a poblar el cielo y va a estar allá en el trono alrededor de Jesús y lo va a estar adorando. Y bueno, qué privilegio poder servir al Señor en esta región de Latinoamérica. Hoy en este día yo quiero compartir con ustedes una palabra que me ha estado acompañando durante estos días de coronavirus, de aislamiento. Estamos encerrados ya por unos cuantos días. A veces uno ve el sol allá afuera y como que no puede salir. Es increíble, pero no ha dejado de haber mucho trabajo porque hoy en día, pues, desde la oficina con Zoom, con WhatsApp y con otras cosas, he estado conectándome con líderes en toda la región. Hemos estado hablando sobre lo que Dios está hablando en estos tiempos a la iglesia y lo que esto significa para nosotros hacia el futuro. Son tiempos muy interesantes. Yo creo que podemos pensar que es el diablo el que está creando todo eso, pero yo creo que también Dios en medio de todo esto está haciendo su obra entre nosotros. Yo creo que este es un tiempo, sí, donde Dios nos ha estado sacudiendo y algunas cosas que obviamente parecían, pero ahora no son. Hay que revisarlas y tenemos que mirarlas, no solamente en la iglesia, sino también en nuestra propia vida. Hay cosas que a través de esto están siendo sacudidas y estamos viendo, oye, esto no tiene fundamento, esto no tiene estabilidad y necesitamos hacer los ajustes necesarios, las correcciones necesarias para que la nueva etapa que se nos viene, seamos gente fuerte en el Señor y podamos cumplir los propósitos de Dios de una manera más segura y más contundente. Yo quiero compartir con ustedes una palabra que está en Primera de Samuel capítulo 30, esa palabra que me ha estado acompañando en estos días. Primera de Samuel capítulo 30, versículos 1 al 8. Y yo solo voy a leer aquella cita, versículo 6, y ahí dice en ese versículo: pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Cuando pensamos en la vida de David, y yo les recomiendo leer todos esos versículos, capítulo 30, 1 al 8, y aún el capítulo anterior vale la pena leerlo, pero en este versículo ahí habla algo tan importante, porque hay que entender primero el contexto en el cual esto está ocurriendo. Pues de David sabemos un montón de cosas y son unas lecciones que este hombre nos enseña para la vida que son fantásticas. Una, escuchamos de él que él fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos no queremos ser ese tipo de gente conforme al corazón de Dios? También leemos de este hombre que todo lo que él hizo no lo hizo solo. A veces nosotros creemos, yo lo hago solo, no necesito a nadie. Pero no, David y todo su éxito a la hora de la verdad no solo fue por él, sino también por ese equipo de hombres valientes que lo rodeaban, con los cuales él iba a las batallas y luchaba y obtenía victorias grandes. Él tenía unos hombres muy capacitados a su alrededor y juntos podían avanzar. ¡Qué lección tan grande! Pero también escuchamos de este hombre, David, que él tenía un asesor espiritual, un consultor, un mentor, Natán. Y este hombre tenía el derecho, la oportunidad también de hablarle a David en momentos muy serios y confrontarlo. Cuando, por ejemplo, David se metió ahí con Betsabé,
qué terrible esa historia. Y él pensaba que podía esconder todo eso y que nadie se había dado cuenta, pero Dios sí se dio cuenta. Y Dios habló con Natán y Natán fue donde David y David tuvo que admitir que había cometido un pecado. Y gracias a Dios que David llegó y dijo, bueno, es verdad y yo me arrepiento de todo corazón. Y él de verdad lo hizo. Uno puede leer los Salmos 32 y también el Salmo 51. Son salmos de arrepentimiento, un hombre que de verdad cuidaba su relación con Dios. Ahora, en esta historia aquí en 1 Samuel capítulo 31 al 5 nosotros estamos viendo algo muy interesante. David estaba viviendo una persecución, y no era una persecución porque él había estado haciendo algo malo, sino porque Dios lo llamó, Dios lo ungió, y el rey Saúl, quien había desobedecido, notó que él había perdido autoridad, que él había perdido el apoyo de Dios y que el apoyo de Dios estaba trasladando a David. Entonces Saúl comienza a sentir envidia y hasta odio, al punto de que persigue a David para querer matarlo, y David se esconde, va por el desierto, trata de esquivarlo una y otra vez y se da cuenta, wow, si esto sigue así, este hombre me va a agarrar. Y entonces él va y busca refugio donde los filisteos, imagínense, donde los filisteos a quienes le mató en un tiempo pasado a Goliat, increíble. Y bueno, el rey muy favorable hacia David y su gente, y ellos se ubican en Siclac, en un pueblito allá en un lugar, y arman su campamento, y ahí están David y sus valientes con sus hijos, esposas y todo lo que tenían, y pudieron como descansar de la persecución, pero en tierra ajena. Ellos estaban en el exilio y esperando que los tiempos cambiaran. Bueno, y después el rey de los filisteos dice, hey, vamos y luchemos y vamos a atacar a Israel y que David nos acompañe. Y David dijo, ok, yo los voy a acompañar. Pero cuando ellos ya están como avanzando, los jefes del ejército llegan y le dicen al rey de los filisteos, hey, si llevamos a David, este hombre se nos torna en contra y después, por agraciarse con Saúl, nos va a atacar a nosotros. Entonces, bueno, no queremos ir con él. Y el rey le dice, bueno, David, obviamente esta gente no quiere que vaya con nosotros, así que regrese a casa. Cuando David regresa a casa, a su campamento en el exilio, él encuentra allí en esa situación que habían entrado enemigos. Los amalecitas habían entrado ahí a ese campamento y habían destruido todo lo que tenían. Se habían llevado a las esposas, a los hijos, los secuestraron, se robaron todo lo que estos hombres tenían. Y dice la palabra de Dios ahí en 1 Samuel 30 de que estos hombres valientes lloraron hasta no tener más fuerzas. Imagínense hasta dónde había llegado ese dolor en la vida de estos hombres. Pero no solo eso, sino que por el dolor, la frustración y todo lo que estaban viviendo, ellos dijeron, el culpable es David, y lo querían apedrear. Ahora, métase en las sandalias de David o en las botas, como sea, no importa. Pero entonces usted está viendo a David siendo perseguido por Saúl, su rey en realidad. No está seguro de si mañana va a estar vivo. Tiene que buscar refugio en tierras extrañas. Vive como un refugiado o un refugiado en tierra ajena. Allá finalmente los jefes del ejército lo rechazan y pierde también todo. Su familia es secuestrada. Él mismo está dolorido porque su familia fue secuestrada. Y no sabía qué había pasado con él. Le robaron todo. Y su gente ahora estaba en contra de él. Lo querían apedrear. Si
situaciones para David estaban complicadas, ahora estaban muy, pero muy complicadas. Mejor dicho, las nubes eran negras sobre la vida de este hombre. ¿Qué hacer en tal situación? ¿Qué hacer cuando las nubes están tan oscuras y uno no sabe si caminar para atrás o para adelante o para el lado? Me hago entender, y aquí me quieren apedrear. La situación está pero tan complicada. Y ahí hay un versículo, el que acabamos de leer. La Biblia nos decía que David se fortaleció en el Señor su Dios. David se fortaleció en el Señor su Dios. Y mire lo que pasa, si usted lee los siguientes versículos, va a encontrar que cuando una vez David estaba fortalecido en el Señor su Dios, ahora él llega y le pide al sacerdote que venga y ayude a consultar a Dios si quiere y permite que vayan ellos detrás de los ladrones, de esos que le hicieron daño, y rescatar a las esposas y a los hijos y todo lo que habían perdido. Claro, en ese caso Dios llega y dice, ok, adelante, vayan, y voy a darles la victoria en esta situación. Pero mire, David no hubiera podido ir detrás de sus enemigos en un momento de angustia, de depresión, de estrés, mejor dicho, de ataques por todo lado, de nubes negras sobre su vida. ¿Cómo iba él a seguir adelante? Bueno, aquí está la clave. Él se fortaleció en el Señor su Dios. Ahora, aquí no dice mucho en cuanto a cómo se fortaleció en el Señor su Dios, y no tenemos el tiempo para hacer un estudio profundo, pero les puedo decir algunas cosas. Una, la Biblia habla de que esa palabra fortalecer, de hecho, aparece en otras partes de la Biblia, y una donde aparece es que dice que se fortalece uno al escuchar y obedecer la palabra de Dios. Voy a leer esa cita en Deuteronomio 11, 8 al 9. Dice, por eso cumplan todos los mandamientos que hoy les mando para que sean fuertes. Chazak es esa palabra que aparece ahí, y puedan cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra, y para que vivan mucho tiempo en esa tierra. Ellos tenían que estar fortalecidos para pasar el Jordán, ¿no es cierto? David tuvo que ser fortalecido para poder ir detrás de los enemigos, seguir la vida, ¿no es cierto? Y entonces aquí dice que si ellos cumplían los mandamientos y los obedecían, entonces iban a ser fuertes, iban a poder avanzar y poseer la tierra prometida, que Dios pues les había dicho que se lo iba a dar. Así que para nosotros, queremos ser fortalecidos, yo creo que hay que ir a la Biblia y escuchar la voz de Dios y estar viendo lo que ahí Él nos dice y obedecer los parámetros de Dios en el diario vivir. En otra parte donde dice que nosotros podemos ser fortalecidos está en Segunda de Crónicas 16:9, donde dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer, Chazak, a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto. Ciertamente desde ahora habrá guerras contra ti. Pero aquí dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tenemos, mire, fortalecimiento en el Señor cuando nosotros buscamos al Señor de todo corazón, con corazón limpio, cuando nosotros buscamos a Dios y vivimos una vida en el temor de Dios. Tenemos que mirar cómo estoy yo hoy y tengo que limpiar mi vida de algo, porque la Biblia dice, no entristezcáis al Espíritu Santo, porque cuando pecamos entristecemos al Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a seguir si el Espíritu Santo está triste? ¿Cómo vamos a ser fortalecidos? Tenemos que limpiar nuestra vida. Y hay otra cita en 1 Samuel 17:50 donde aparece esa palabra de fortalecer. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Esa palabra triunfar es esa chazak en hebreo. Y aquí dice que David triunfó o fue fuerte sobre Goliat. Pero ¿por qué? Porque él confiaba en el Dios
quien también lo libró en tiempos pasados de otras situaciones, cuando venían leones o osos para atacar a los animales de papá, y entonces él llegaba y se enfrentaba a esos animales y defendía a sus ovejas y su rebaño. Y ahí dice, David triunfó sobre Goliat porque él sabía, él recordaba lo que Dios había hecho ya en su vida en el pasado. Estimados, si queremos ser fortalecidos en la fe y también en el ánimo, tenemos que recordar qué es lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida y darle gracias por eso. Y yo creo que si aplicamos las tres cosas, nosotros vamos a ser fortalecidos, poder avanzar y poder llegar y seguir adelante y tomar lo que nos queda por caminar, que es lo que Dios quiere hacer con nosotros en el futuro. Podemos ir y enfrentarlo con la fortaleza de Dios. Que Dios nos ayude a ser fuertes en estos tiempos en el Señor. Y mire, es en el Señor. No es, a veces nosotros buscamos ayuda aquí o allá, hasta donde los brujos, imagínense, para ver qué nos dicen y cómo nos fortalecemos y cómo podemos avanzar y todo el cuento. No, mire, la fuente es Jesús. Y si nosotros no vamos donde esa fuente, todo lo otro va a dejarnos más vacíos y vaciados también que lo que estábamos antes. Que Dios nos ayude para poder enfrentar lo que tenemos por delante con cabezas levantadas, con gozo, con ánimo, con pasión. Pero eso todo lo hacemos al nosotros fortalecernos en el Señor. Que Dios nos ayude. Busquemos la fuente de vida. Dejémonos bañar de esas aguas que vienen de lo alto, buscando la verdad en la palabra de Dios, obedeciéndola, cuidando nuestra conciencia, manteniendo una conciencia limpia, viviendo en el temor de Dios y naturalmente recordando aquellas cosas que Dios ya ha hecho en nuestra vida y decir, Él lo hizo ayer, también lo va a hacer hoy. Dios les bendiga y tengan un buen domingo.